Saludos, en la sección de hoy hablaremos de lo que son arreglos, conocidos en C++ como array. Esto no es más que una secuencia de un mismo tipo de numeración consecutivas que van así 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso se le consideran como numeraciones consecutivas y eso define son las posiciones, que son las que tenemos acá. Ahora, los tipos de datos que se pueden almacenar en cada posición son de tipo enteros, caracteres, booleanos, flotantes, entre otros. El arreglo lo que te prepara es el tamaño del cuadro donde tú vas a almacenar los datos como tal. Ahora, el acceso a cada elemento del array se le denomina índice. Y los índices pueden ser de varios tipos. Lo cierto es que siempre va a empezar desde la parte 0 de una posición o posición 0 hasta la posición n-1. Ahora, como ya se dijo anteriormente, hay varios tipos de arreglos. Tenemos el unidimensional, que es solamente la típica fila donde cada celda o cuadro donde va la información va uno al lado del otro. Pero también tenemos bidimensionales cuando por ejemplo trabajamos con matrices. Es decir, se trabaja con filas y columnas. Y también tenemos los que son los arreglos tridimensionales para otro nivel más avanzado de programación. Ahora, ¿cómo se ve esto en un programa en C++? Los arreglos primero pueden ser tanto enteros como flotantes. En este caso se declararían variables dobles. Eso es, por ejemplo, enteros va a trabajar con las típicas variables de números positivos o negativos. Pero si van a usar números decimales, ya el arreglo se considera doble y entra la información acá. Ahora, la declaración del arreglo siempre va a ser primero ponemos el tipo de dato que va a ser. Si va a ser entero, va a ser doble, va a ser carácter, lo que sea que va a ser ese arreglo como tal. Y lo siguiente es, siempre se le va a asignar una letra o una palabra para identificar a ese arreglo vector. Y entre corchetes va a ir su tamaño. Su tamaño va a definir cuántas casillas para cuántas informaciones va a manejar. Por ejemplo, aquí dice que es tamaño 4, quiere decir que va a llevar 4 casillas, partiendo como siempre de la posición 0 hasta la n-1 que sería 3. Si se ponen a contar, el hecho de que diga 3 no quiere decir que sean 3 posiciones, quiere decir que son 4 porque la del 0 cuenta. Y lo mismo en este caso. Yéndonos a un programa en C++, nos dice que elabora un programa que lea una secuencia de 100 números enteros, los grabe en un arreglo hasta que el valor sea negativo. Entonces, quiere decir que yo tengo que crear un arreglo, me está diciendo que su longitud es de 100, es decir, va a ser un arreglo de tamaño 100. Y tiene que realizarse el recorrido siempre y cuando no haya ningún número negativo en esa secuencia. Si hubiera un número negativo, me saca debería salirse. Por lo tanto, casi siempre, prácticamente para trabajar con arreglos se debe trabajar con las estructuras repetitivas. Puede ser el while, puede ser el do while o puede ser el for. Ya a estas alturas ya se conoce las características básicas del programa def C++. Tiene que estar guardado para que pueda ser compilado y ejecutado. Ok, vamos con la estructura básica del programa de C++. Primero vamos a colocar la librería. Include your string. Include your string, que es la librería que se encarga de lo que es entrada y salida de datos. Luego el código que ya es estándar para trabajar en este tipo de programas, que es using namespace std, cuya explicación ya se dijo en una sección anterior. Hago el llamado al programa principal, entero main, que va a abrir y cerrar paréntesis. Y luego viene la correspondiente llave.
con el return 0. Ahora sí, vamos con la lógica del programa. Nos dice, elabora un programa que lee una secuencia de 100 números. Quiere decir que es un arreglo. Entonces yo coloco entero, le coloco una letra, voy a colocarle num al arreglo. Y voy a colocarle su corchete. Que esto ya depende de las configuraciones de teclado. Vamos a ver, aquí está el corchete ya. Dice que va a ser tamaño 100. Listo, ya tengo nuestro arreglo declarado. Pero como es una estructura repetitiva, toda estructura repetitiva trabaja con una especie de contador para que me diga que cuando llego a la posición 100 ya termine de contar, pare de contar. Entonces, generalmente el contador viene siendo la letra I. Y vamos a colocarlo punto y coma. No hay más variables que va a trabajar. Se deben pedir los datos que van a ir dentro del arreglo, va a irse leyendo, y si yo coloco un número negativo me saca de la estructura. Entonces ya hay varias estructuras para trabajar. Está el do while, está el while, que es el haga mientras, y tenemos el for. Recuerden, como se ve aquí, imagínense que el arreglo fuera solamente que en vez del 0 al 7 va a ser del 0 al 100. Y cada dato que vayamos insertando por teclado va a ir almacenándose en cada cuadrito de estos. Esa es la idea del arreglo para trabajar en este programa. Entonces vamos a trabajar con un do while. Aunque esto varía de acuerdo a las preferencias del programador. Que asegurarse de que estamos trabajando con llaves y tiene su inicio y su cierre. Entonces, como es un do while, quiere decir que la instrucción, la condición va a ir al final. ¿Cuál es la condición de este do while? Que el arreglo sea siempre positivo para realizar todo lo que está dentro de él. Si es negativo, me saca de la estructura y finaliza el programa. Entonces, hay que mandar a pedir el valor. ¿Con qué se pide? Con un call. Tenemos que visualizar el arreglo. Entonces recuerden que en programación lo que está entre comillas es lo que va a salir en pantalla. Y lo que no está son variables que se van de cálculos internos que va a ir realizando el programa. Entonces aquí necesito que me visualice primero el número del arreglo. Por lo tanto, para que me salga este arreglo, yo tengo que colocar entre comillas primero esta parte que está acá. Entonces coloco comillas, escribo num porque yo llamé hacia el arreglo y le coloco el corchete. El corchete para trabajar. Ok. Quiere decir que en pantalla va a salir este pedazo que está acá. Pero no puedo colocar el 100 porque si no, no está diciendo ningún conteo. Entonces coloco I, que va a ser el contador con el que va a trabajar. Por eso es importante que esta I sea igual a 0 para que me genere un conteo de números desde inicializándose en 0 como tal. Ok. Luego, si yo tengo esto abierto, yo tengo que cerrarlo. Entonces tengo que colocar comillas y luego cierro el corchete y coloco igual. Quiere decir que en pantalla me va a decir, en pantalla lo que me tiene que decir es esto, va a decir num posición 0, introduzca valor, num posición 1, introduzca valor, num posición 2, introduzca valor, pero este conteo me lo va a hacer a través de la letra I, porque va a ser un contador que va haciéndolo de 1 en 1, de ahí su importancia. Por eso es importante recalcar que esto sea un contador I++, que va a empezar de 0 y a medida que va pasando va incrementándose de 1 en 1. Entonces con esto le coloco punto y coma. Ok. Luego sí, me tiene que mandar a pedir el dato. ¿Y cómo lo va a pedir? Bueno, sé el arreglo y va a ser en la posición I. Y coloco el punto y coma.
si no me da error. Ok, esto es lo que necesito para generar el respectivo recorrido. Entonces, ¿cuál sería la condición del while? Me dice que el arreglo debe realizarse siempre y cuando no haya números negativos. Quiere decir que el while me da a recorrer el arreglo, es decir, none en la posición i, siempre y cuando sea mayor que 0. Esto quiere decir que mientras yo introduzca datos que sean positivos, es decir, números mayores que 0, la estructura va a seguir haciéndose hasta llegar a 100. De lo contrario, el primer número negativo que yo coloque me lo va a cancelar. Ahora hay que revisar si esto está compilado. Ahí está. Según esto da 0 errores, por lo tanto puede ejecutarse. Vamos a revisarlo, vamos a darle ejecutar. Entonces ve, esto es lo que trataba yo de explicar cuando visualizo el programa. Este NUN aparece en pantalla porque yo lo estoy colocando entre comillas, lo mismo que el corchete. Y el cierre este 0, porque obviamente la y empieza en 0, no va a hacer nada hasta que yo no le dé enter. Cuando yo le dé enter me lo va a sumar más 1 porque quita un contador. Y luego esta parte del corchete, al igual, es esta parte que está aquí entre comillas. El cursor ya sería la variable acá del arreglo en la posición 0 porque está ahí metida, para esperar el primer número que yo coloque. Yo voy a colocar 2. Ajá, ve, ya me hizo el i más, ahora pasa a ser 1. Ahora coloco 3. Y así sucesivamente. ¿Esto cuántas veces me lo tiene que hacer? Me lo va a hacer 100 veces. Porque yo le especifiqué así. Es un arreglo de longitud 100. Coloco 20, 22, 25, 6. Pero obviamente yo no voy a llegar al número 100. Por lo tanto, ¿cómo corto el programa? Lo corto con un número negativo. Me está diciendo que esta estructura repetitiva se va a realizar siempre y cuando yo coloque números positivos. Al yo colocar el primer número negativo me tiene que sacar. Entonces yo coloco -3 y listo. Fin del programa. Esto es un arreglo, un programa de 100 números enteros guardados en un arreglo que se va a realizar siempre y cuando hasta que el valor sea negativo. Cuando sea negativo me saca de la secuencia. Eso es todo en este programa en particular.